¿Qué tal? Vamos a tener nuestra tercera sesión de filosofía y nos vamos a concentrar en algunos temas que no hemos visto. Pero quiero comenzar hablándoles de algunos conceptos que creo que son importantes tener en cuenta y que nos van a servir, porque ya hemos hablado de ellos la semana pasada y algunos de ellos también vamos a hablar durante esta semana. Así que creo que son importantes tenerlos presentes y vamos al PPT, ¿no? Vamos compartiendo nuestro PPT que nos va a ayudar a trabajar el día de hoy. Entonces tenemos los siguientes conceptos. Tenemos physis, ¿no? Physis puede ser entendido como mundo, como naturaleza. Se supone que uno podría extraer la palabra precisamente física, naturaleza, ¿no? De physis, pero habría que entenderlo en el sentido de un orden, ¿no? Un orden no solamente material, sino que en él todo lo que acontece en relación a un orden, ¿no? Otro término que vamos a ver es diqué, ¿no? Que es la justicia, pero que también está involucrada la idea de la armonía, ¿no? Vamos a ver de que se presupone de que dentro de la naturaleza, dentro de la física, hay una diqué, o sea, esto es, hay una armonía, hay un orden, y todo lo que ocurre de forma justa, ¿no? Otro término que tenemos que tener en cuenta es el de aletheia. Aletheia quiere decir desocultamiento, pero también apela a la idea de que es una verdad la que se desoculta. Y como que la verdad se oculta y se desoculta, que esto es algo que hemos visto con Heráclito, ¿no? Luego tenemos un término como Sofía, que es sabiduría, ¿no? Es la capacidad de poder eh, intelectualmente comprender lo más complejo, ¿no? Pero que a la vez, a pesar de que uno podría decir es complejo, tiene una simplicidad. Yo sé que suena contradictorio decir, como profesor, si es lo más complejo, es lo más simple. Es lo más simple en el sentido de que todo está sostenido, ¿no? En relación a aquello que la sabiduría busca, ¿no? Aquello que la sabiduría busca es lo más básico, ¿no? En ese sentido me refiero a lo simple, ¿no? Pero eso no significa de que no sea algo complejo a la vez, ¿no? Que la sabiduría esté vinculado a las cosas más complejas por comprender. Otro término que tenemos que tener presente es el de tecné, ¿no? Se lo puede traducir como arte, como técnica, pero acá hay que tener cuidado porque inmediatamente uno cuando escucha tecné y dice técnica, inmediatamente salta a un sentido más moderno, más contemporáneo, ¿no? Como una técnica entendido como mecánica, como técnica en el sentido de computadoras, y es obviamente técnica en el sentido más bien de una actividad que se realiza con un arte, ¿no? O sea, para ellos la tecné es un saber práctico, funcional. Es la manera como deberíamos entender tecné, ¿no? Un saber práctico funcional, algo que me permite construir cosas, diseñar cosas, ¿no? Que es diferente al episteme, que más bien es un conocimiento entendido como ciencia, pero acá ciencia entiéndanlo como conocimiento más en un sentido teórico, conceptual, de análisis. Entonces, la tecné sería un saber práctico funcional y la episteme un saber teórico. Luego ya hemos visto la palabra cosmos, ¿no? Que nos apunta hacia el equilibrio, hacia el orden, hacia lo bello, que apela tanto a la idea del cosmos como el universo, que nosotros podríamos entender en la actualidad los planetas, ¿no? Eh, pero también hay que entender cosmos como este orden, ¿no? Todo funciona dentro de un orden, ¿no? Y la kínesis, que tiene que ver con el movimiento, con la movilidad, ¿no? De ahí, por ejemplo, hablamos de movimientos cinéticos en la actualidad, ¿no? Entonces hay que entender ese movimiento a su vez dentro de un orden, ¿no? Creo que la figura del círculo, la figura del retorno, es una figura que nos puede servir para el mundo griego porque no hay una idea en el mundo antiguo, ¿no? De desarrollo entendido como una flecha, ¿no? En la modernidad más bien va a ser, y lo vamos a ver en su momento, la que va a ir introduciendo la idea de un desarrollo, ¿no? Como un crescendo, como un perfeccionamiento hacia arriba o hacia delante, digamos, ¿no? En el mundo antiguo
el movimiento es en sí en círculo, el movimiento perfecto es circular, el momento equilibrado es circular. Entonces la temporalidad es de retorno, volver sobre sí mismo, ¿no? Entonces ese es un punto que hay que también entender en relación a la quínesis, al movimiento. Pero que estos conceptos, como digo, algunos ya los hemos visto la semana pasada, otros lo vamos a ir viendo con mayor atención en las siguientes clases, creo que nos pueden ir sirviendo para ir haciendo como una pequeña base de datos o como un pequeño repertorio de conceptos que no tienen una traducción sencilla o fácil, ¿no? Que si es que han aprendido alguna otra lengua, a veces se le llama falsos amigos, ¿no? Son términos que de repente uno dice, técnica, y lo entiendo como lo entiendo en sentido convencional, ¿no? O cosmos, lo entiendo como lo entiendo en el sentido como, convencional y así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con ellos, ¿no? Como también decía Sofía, Sofía es sabiduría, entonces, pero ¿qué tipo de sabiduría, ¿no? Es en relación, como decía, a lo más selecto, lo más complejo. Entonces creo que eso es importante a tener en cuenta. Entonces pasamos al tema del día de hoy, que tiene que ver con los sofistas, ¿no? Y con la retórica que va desarrollando la sofística, porque hay que entender de que hay una suerte de revolución en el siglo V pedagógica, ¿no? El término que utilizan los griegos para la educación es el de paideia, que es el tema de formación. Había que entender paideia como formación, como por ejemplo en alemán el término es Bildung, como algo que se construye, como algo que se va elaborando, ¿no? Como que uno tiene los cimientos, el primer piso, el segundo piso, entonces todo está conectado, ¿no? Entonces la paideia es una forma en que alguien va siendo educado, va alcanzando el sentido que le es propio. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo cómo la sofística, ¿no? Que vean sofística, sofía, sabiduría, conocimiento, ¿no? Se va a ir contraponiendo más bien a la filosofía, ¿no? La etimología de filosofía es filía, es afecto, cariño, inclinación, ¿no? ¿A qué? Hacia la sofía, hacia la sabiduría. Entonces, por eso se define al filósofo como amigo, ¿no? de la sabiduría, como el que tiene una inclinación hacia el saber. En cambio, se le contrapone a la figura del filósofo el sofista, ¿no? El que es, propiamente se atribuiría la calidad y la condición de sabio, ¿no? Esto es importante, como les digo, ya irlo viendo y ir teniendo los conceptos, ¿no? Entonces, les decía, en el siglo V va a haber un cambio, y este cambio tiene que ver con el cambio, esta revolución cultural, ¿no? Y una de las figuras del siglo V en Grecia, sin duda, va a ser Pericles. Ahí lo estamos viendo en una representación de un cuadro del siglo XIX, ¿no? Pericles hablándoles precisamente luego de haber sufrido una dura derrota, digamos, ¿no? Entonces, a esto lo he denominado el asombro, la Sautmatien, ¿no? Ese término que ven acá es Sautmatien, ¿no? El asombro ante aquello que precisamente pareciera que tiene un tinte más trágico o rutinario, ¿no? Los griegos buscaban siempre el asombro, ¿no? La Sautmatien, tras la derrota, ¿no? El término que uno tendría que tener en cuenta acá es el de derrota, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esta ita? Ita como no solamente la idea convencional que uno tendría de la pérdida, ¿no? Sino la idea de haber sido vencido, ¿no? De haber sido impedido de poder alcanzar algo, ¿no? Entonces, lo que ofrece la visión de Pericles, ¿no? Es un discurso en un momento difícil, ¿no? Eh, y esto es algo que creo que tendríamos que prestar atención, ¿no? Que en la Grecia clásica, tras la derrota, se podían suscitar distintos escenarios. Por ejemplo, que había la posibilidad de pensar en la venganza, ¿no? Que la venganza es timoreo, ¿no? Pero también era usual utilizar la retórica para encontrar, a través del diálogo, eh,
cuál fue la razón de la caída, digamos, ¿no? Entonces, por ello, entre los griegos del siglo V, el debate retórico es un espacio que se consolida en el tiempo, como nos lo muestra los enfrentamientos clásicos, por ejemplo, entre grandes oradores como son Demóstenes y Esquines. Un caso icónico va a ser más bien el que estamos mencionando, el de Pericles, quien es capaz de desarrollar un discurso fúnebre, esto se llama epitafios logos, ¿no? El discurso fúnebre era usual en situaciones conmemorativas, ¿no? A una batalla, o en este caso, luego de que toda una generación había sido derrotada, ¿no? En este caso, se produce una situación sui generis, única en su género, porque es Atenas, en el cerámico, que era el recinto que recibía los cuerpos, ¿no? De los fallecidos en la ciudad, el cementerio de Atenas, ¿no? En ese momento de mayor dolor, de mayor sufrimiento, Pericles logra a través de su discurso, ¿no? Asombrar a todos, ¿no? Porque logra crear un sentido ahí donde se ha producido el dolor de la derrota, el dolor de la pérdida, ¿no? Entonces, los que habían sobrevivido al cruento enfrentamiento con los espartanos, o sea, hay que entender que los mejores entre ellos habían desaparecido, ¿no? Habían perdido a lo mejor de su generación. Pericles los interpela de un modo que los hace sentir no solamente inspirados y motivados, sino que genera un cambio, ¿no? Motivándolos a creer de que esa derrota simplemente es un momento hacia la victoria. Yo sé que puede sonar bastante extraño, pero realmente es un discurso que nos muestra la fuerza que tiene la palabra en el mundo clásico griego, ¿no? Porque no es solamente la figura de Pericles, sino es lo que la palabra de Pericles logra inspirar. Entonces, hay que entender de que para el siglo V los discursos, la palabra pública, tiene mucha importancia, tiene mucha relevancia para los griegos, ¿no? Y los grandes oradores van a tener, obviamente, un papel recurrente y que tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ya hemos visto nosotros que la postura de Sócrates es diferente, ¿no? Que más bien él se va a presentar como aquel que tiene la capacidad de estar al servicio de la polis. Esto lo vamos a, en la siguiente clase, lo vamos a ver con mayor detalle cuando comencemos a analizar la apología, ¿no? Pero basta decir que, como decía, la postura de Sócrates considera que debe ponerla, uno debe, un polités, un ciudadano, debe estar al servicio de su comunidad. Él, por ejemplo, de joven fue hoplita, ¿no? Que es un soldado de infantería, un soldado de a pie, de lanza y de escudo, y era un soldado diferente, ¿no? Mientras que todos, tras haber vencido, celebraban, bebían, ¿no? En el caso de Sócrates, tras alguna victoria al invadir un pueblo cercano, empleaba su tiempo en estar absorto ante los cuerpos enemigos y amigos desperdigados en el campo de batalla para pensar en extenso el sentido de la acción realizada, ¿no? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se repiten varios diálogos, por ejemplo, en el banquete, Sócrates se queda estático, ¿no? Como que los pensamientos lo atrapan, lo arroban, ¿no? De alguna manera se lo llevan, ¿no? Como que se queda totalmente petrificado Sócrates. Es algo que suele contar Platón y que tiene que ver con esta actitud de reflexión personal, ¿no? Y creo que eso es importante porque las figuras de Pericles y Sócrates, si bien Pericles es mayor a Sócrates, en ese siglo V van a estar muy emparentadas, muy vinculadas en la tradición griega, ¿no? Y Sócrates no es ese líder externo como lo es Pericles, no es el líder público, también va a ser público Sócrates porque va a estar a la mirada de todos, pero él va a servir de otra forma a la comunidad, ¿no? Él no quiere ser su líder en el sentido de el que dirija los ejércitos, ¿no? Pero sí alguien que ayude a mejorar a la comunidad,
¿De qué forma? Ya vamos a ir viendo que eso tiene que ver con el ejercicio de la reflexión, el autocuestionamiento, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar más bien la automaxia en el caso de Sócrates desde otra perspectiva, ¿no? Ya no es ante la derrota la capacidad de Pericles de ver la oportunidad de política, ¿no? De decir, asumo el liderazgo y acá encuentro un espacio para yo inspirar a mi generación, sino que en el caso de Sócrates podríamos pensar más bien el asombro y su relación con el inicio de la filosofía, en relación a, por ejemplo, Platón lo presenta esto en el Teteto o en el Sofista, ¿no? Y Aristóteles mismo habla de esto en la metafísica, que el filósofo parte de lo cotidiano, de lo que otros miran sin atención, lo que otros no le causaría asombro. Más bien el filósofo parte de eso que parece tan simple, tan obvio, tan evidente, ahí hay una complejidad, ahí hay algo por atender, ¿no? Entonces, por eso les ponía el ejemplo de ahí donde los demás celebran, ahí donde los demás simplemente ignoran lo que ha ocurrido, el filósofo tiene una actitud existencial diferente, ¿no? Se pregunta qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, para qué ha ocurrido, ¿no? Entonces creo que es importante hacer este contraste, ¿no? Y hay que ponderarlo en su justa medida, ¿no? Cómo una sociedad, en este caso los griegos, van a ir marcándose en relación a estos referentes, ¿no? Por un lado, Pericles, que sería un gran hacedor, un gran factotum, un gran inspirador, ¿no? De grandes hazañas, él es el que ordena Atenas, pero por otro lado, Sócrates como alguien que sin dejar de estar en el ojo público, no le interesa la fama o el poder eh, como lo gozaba Pericles, ¿no? Pero sin enfrentarse a Pericles, le interesa más bien eh, ser un guardián de la ciudad desde otro lugar, ¿no? Como ser un guardián de otro tipo, de la mente, del alma, podríamos nosotros decir, de su comunidad, ¿no? Y esto me gustaría que lo ponderen, esto me gustaría que lo tengan presente, ¿no? Pasemos a la siguiente viñeta, ¿no? Los modelos, como le decía, de paideia, ¿no? De formación, de Bildung, ¿no? Y nos vamos a concentrar el día de hoy en la sofística, ¿no? ¿Cuáles son las características de los sofistas? Por ejemplo, dejan de lado el interés por indagar acerca de una cosmología, ¿no? Ya no tienen este interés de filósofos como Tales, ¿no? Anaxímenes, Anaximandro, como hemos visto, Heráclito, Parménides, tratar de explicar el orden de las cosas, sino que más bien intentan utilizar la palabra, ¿no? Para convocar, ¿no? Para invitar a reflexionar sobre distintas situaciones y temas, ¿no? Entonces ya no es la explicación del cosmos, del orden primigenio de las cosas, de la fisis, sino más bien es cómo poder en el espacio público ganar la atención, cómo en el espacio público poder capturar la atención de la audiencia, cómo lograr convencer a las personas que lo que uno está diciendo es lo más adecuado, que lo que uno está diciendo es lo necesario, es lo importante. Entonces, ¿cómo lograr eso? Se va a convertir en algo importante en el siglo V. Por eso hay un cambio en la paideia, ¿no? Porque ya entre las distintas formas que uno podría decir de formación, de desarrollo, que podríamos tener, la sofística se va presentando como la más animada, la más extendida, porque además los maestros sofistas cobraban, lo cual rompía el sincretismo, rompía las formas del siglo anterior, ¿no? En el siglo anterior los grandes maestros formaban escuelas, pero eran escuelas que no eran sincréticas, ocultas, en el sentido oculto, en el sentido de que no era un espacio de puertas abiertas que se invitaba a la gente. En cambio, los sofistas van viajando por toda la península, mostrando y enseñando sus habilidades, confrontando a los oradores, mostrando su capacidad retórica y de esa manera llamando la atención de los jóvenes, a los cuales se les pedía obviamente un importe de dinero si es que querían aprender esta técnica, esta capacidad, esta habilidad retórica que les ofrecían estos maestros sofistas, ¿no? Entonces, no intentan ellos resolver el tema de la realidad cambiante, como hemos visto con el caso de Heráclito, de Parménides, ¿no? Entonces, creo que esto explica bastante bien
la diferencia que van trayendo los sofistas en relación a, como digo, eh, Heráclito o Parménides, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, ya no intentan resolver el tema de la realidad cambiante, ¿no? Pero ordenada por el logos, o como Parménides, que apela a una unicidad radical del ser para evitar la contradicción, como hemos visto, de un cosmos ilógico, que ser y no ser, ¿no? No se puede predicar el ser, hemos visto con Parménides a la misma vez, ¿no? De que algo es y que no es, en el mismo sentido, y eso es un absurdo, piensa Parménides, ¿no? Entonces, en el caso de los sofistas, ellos no tienen ese interés. Entonces vamos a ver uno muy conocido, que es Protágoras. Él se centrará más bien en el tema del mal, ¿no? ¿Cuál es el daño evitable? Se puede preguntar, por ejemplo, Protágoras, y considera que el daño se asienta en las intenciones de los otros. Entonces, si uno tiene una técnica, una habilidad, una capacidad para poder evitar que los demás lo dañen, y más bien puede lograr la atención, ¿no? El interés, el afecto de las personas, puede no solamente evitar que lo dañen, sino puede también eh, conseguir beneficios, ¿no? Que la gente haga lo que quiere, que le hagan caso, que le presten atención, ¿no? Entonces, el interés de Protágoras de Abdera se centra en el tema del mal, específicamente en cómo evitar eficazmente, como les digo, el daño, ¿no? Que puede ser evitado, que puede ser detenido, ¿no? Pero ¿cuál es ese daño evitable? Por supuesto, no son los desastres naturales ni los infortunios del destino, que son cosas que están más allá de la voluntad y la capacidad de cualquier individuo. Más bien, Protágoras considera que el daño se asienta en las intenciones de los otros. De ahí que conocerlas se hace necesario para no solo doblegarlas, sino guiarlas hacia nuestras intenciones y necesidades. Esto es importantísimo. Como les decía, el maestro sofista te está ofreciendo la capacidad de poder ganar la atención del auditorio, ganar sus voluntades, ¿no? Evitar que cualquiera que se te enfrente pueda desarrollar una argumentación en contra tuya, ¿no? Y de esa manera, obviamente, evitas que se te haga daño, ¿no? Es así que su preocupación, como les decía, no se asienta en evitar la ignorancia y no se concentra en preguntarse cuáles son las leyes eternas, cuál es el sentido de las cosas, cuál es su origen, ¿no? Su arjé, ¿no? Este principio configurador de la realidad de la cual hemos hablado la semana pasada. No le interesa al sofista eso, ¿no? El sofista lo que le interesa es, podríamos esto verlo en dos ideas, ¿no? Evitarnos la desgracia de sufrir a manos de otros por no tener los recursos para poder evitarlos, ¿no? Para poder evitar que me hagan daño. Y segundo, utilizar el conocimiento que tenemos, o sea, esto es hacernos sabios para promover el triunfo social, ¿no? Lograr alcanzar ese triunfo social y de esa manera ser de algún modo inmunes a las insidias de los hombres y utilizarlos más bien para nuestros propios intereses personales. O sea, yo logro captar la atención de las personas, me granjeo, ¿no? Su cariño, su afecto, su interés, y logro convencerlos de que hagan lo que a mí me parece que sea mejor. Entonces, el sofista cree que el mundo funciona de esa manera, que el orden de las cosas es ese, y que lo que más nos conviene es aprender la técnica más adecuada, ¿no? Entonces, acá si se dan cuenta, hay una lógica de causa-efecto, hay una lógica del resultado, hay una lógica guiada por la fama, el poder, el dinero, por una lógica práctica, funcional, como digo, una lógica de resultados. Entonces, el sofista no es amigo de la verdad, porque el sofista no cree en la verdad. Epistemológicamente cree el sofista de que la verdad es algo que nosotros no podemos alcanzar. Entonces, si no podemos alcanzar una verdad última, final, lo mejor es poder encontrar una doxa, una opinión que pueda ser consensuada para los intereses de ese contexto. O sea, no es una opinión que vamos a llevar a todos los auditorios, a todos los escenarios, no, sino que vamos a saber identificar con qué opinión nos vamos a poder, como decía, granjear, ganar la atención, el interés del auditorio. De repente en una ciudad afirmamos A y en otra B y en otra C y en otra no C o no D. O sea, vamos cambiando el discurso. De repente la entonación, la fuerza, las habilidades de declamación pueden irse también modificando en relación
a cómo ganarme, a cómo identificar el interés de mi auditorio, digamos, ¿no? Entonces pensemos en la habilidad retórica del sofista, ¿no? Lograr que las tesis que uno defiende sean asumidas como propias por el auditorio, ¿no? Que el auditorio diga lo que este hombre está diciendo tiene mucho sentido. Lo que este hombre está diciendo, yo siempre lo he pensado, yo siempre lo he creído, ¿no? O generar un asombro ahí donde de repente todo el mundo se sentía perdido, azorado, ¿no? Conflictuado. De repente el sofista viene con la palabra adecuada para sacarte de esa sensación de pérdida y decirte, mira, esta es la salvación. Entonces funda su poder o dominio de forma muy sutil, ¿no? Haciendo suya la voluntad del auditorio, pero sin que la gente perciba esto. Ojo con eso, porque al sofista no le interesa que la persona se sienta manipulada. Por el contrario, si la persona se siente manipulada, se siente que es utilizada, se pierde el encanto de la retórica del sofista. El sofista necesita saber llevar de la mano a su auditorio, saberlo galantear, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enamorarlo, citarlo, invitarlo, seducirlo, convocarlo, doblegarlo sin que el otro sienta que está siendo engañado, manipulado, utilizado, ¿no? Entonces, creo que esto describe muy bien, ¿no? Las artes del sofista, ¿no? El estilo del sofista, que como vamos a ver, en nada se va a parecer al estilo del filósofo, ¿no? Y creo que eso es importante que lo subrayemos. Estamos, como digo, con una forma de paideia, ¿no? En un estilo de formación diferente a la de la filosofía, totalmente diferente a la filosofía, ¿no? Eh, ¿Esto quiere decir que la retórica sea mala? No, no necesariamente, ¿no? Pero los sofistas son los que van a saber introducir muchos de los elementos que hasta la actualidad se utilizan y que, por ejemplo, si ustedes ven eh, youtubers o ven vendedores o ven ustedes una serie de discursos en espacios audiovisuales, van a seguir de una u otra forma, consciente o inconscientemente, siguiendo una tradición retórica, ¿no? Siguiendo pausas, inflexiones, tonos, estilos de sorpresa, para llamar la atención, ¿no? Algunos de repente son más obvios, otros son menos obvios, más sutiles, pero están ahí, están siempre presentes, ¿no? El marketing, la mercadotecnia, pueden ir introduciendo una serie de variables tecnológicas, pero siempre la voz, el rostro, sigue siendo un elemento que a pesar de la tecnología en la que nos encontramos, sigue siendo lo que convoca. Y muchas veces el que comunica bien un mensaje es el que no muestra las posturas. En el sentido, esta expresión que puede ser un poquito para ustedes desfasada, tiene que ver con a nadie le gusta sentirse manipulado, a nadie le gusta sentirse utilizado, a nadie le gusta sentirse que lo han convencido de algo que no creía. Y el buen orador, el buen retórico, logra construir un discurso atractivo, seductor, precisamente haciéndole sentir a la persona como en casa, como que lo que se le ha dicho es aquello que siempre ha pensado, que siempre ha creído, que siempre ha entendido, que esto obvio y evidente, él lo conoce y lo sabe. Entonces creo que eso es un punto que tenemos que tener en cuenta como la habilidad que tiene el sofista en retórica, ¿no? Entonces, les comentaba que esto va a significar una revolución pedagógica, ¿no? O sea, una forma diferente de educar a las personas, porque el sofista decía, a diferencia de sus coetáneos, que valoraban la libertad del hombre griego, esto es, vivir de sus rentas, ¿no? O trabajaban para buscar un confort para ellos y para los que descendieran de ellos, ¿no? El caso del sofista es diferente porque él solicita un sueldo, solicita un pago, y no un pago menor, sino precisamente ante mayor fama, mayor el honorario, ¿no? Entonces muchos sofistas en el siglo V viajaban por las distintas ciudades, como digo, como si fuera una suerte de rockstar, como una suerte de influencers que van así haciendo gira, como artistas que van así haciendo gira, ¿no? Y que la gente pagaba grandes cantidades, familias pagaban grandes cantidades por hospedarlos, por recibir clases, ¿no? De estos maestros de la oratoria, ¿no? Entonces, esto va a implicar un cambio en el modelo cultural griego, ¿no?
como digo, va a significar una revolución pedagógica en su época, abriendo así la pregunta, la arete, ¿no?, propia de todo Polités de Atenas, puede ser adquirida como un bien material. Y acá hay dos términos que me gustaría explicar, ¿no? El de arete. Arete quiere decir excelencia, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Católica, la revista de filosofía se llama Arete, ¿no? Y uno podría pasarse páginas leyendo definiciones en un diccionario que se llama el Oxford Little Scott Dictionary, ¿no?, que es un diccionario sobre conceptos o términos griegos clásicos. Entonces, se podría pasar uno páginas en un libro inmenso de definición de lo que significa el arete, pero nosotros podemos entender el arete como excelencia, ¿no?, como la excelencia propia. Ahora, uno puede hablar de la excelencia de la vara, la excelencia de la construcción, del constructor, pero la pregunta es, y es una pregunta que va a atravesar a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿cuál es la arete del ser humano? O sea, ¿cuál es la forma de la excelencia del ser humano? O sea, porque el ser humano puede tener distintas actividades, ¿no? O sea, puede ser profesor, ¿no? Puede ser presidente, puede ser empresario, ¿no?, abogado, pero ¿cuál es la forma o cuál es la actividad, el camino, la vía para que el ser humano logre encontrar su forma propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo propio del ser humano? Obviamente, además hay que pensar de que esa pregunta es una pregunta que presupone que lo propio del ser humano tiene género, no específico, el hombre, ¿no? Entonces, pero no vamos acá a entrar en discusiones sobre el androcentrismo griego, pero lo digo porque también hay que entender de que lamentablemente no es una cultura que haya sido una cultura abierta hacia la idea de hombres y mujeres iguales, ¿no? Es totalmente masculinidad, ¿no? Es el aner, el varón, el hombre, el que representa a la comunidad. Y precisamente es el vínculo con el otro término del polités, el miembro de la polis, ¿no?, el ciudadano de la polis, el miembro de un colectivo, porque y eso es algo que también Aristóteles va a desarrollar bastante, ¿no?, la mejor versión posible de uno está imbricado, está vinculado, está relacionado al beneficio de la comunidad. Cuando nosotros buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos, estamos colaborando intrínsecamente con que la sociedad logre alcanzar su propio sentido. Entonces, la arete, la excelencia, es una pregunta que los filósofos van, sobre todo, como digo, repito, Sócrates, Platón, Aristóteles, van a confrontar, ¿no? Van a preguntarse, van a indagar, ¿no? Entonces, la sofística pareciera poner a precio de mercado a alcanzar algo que para Sócrates, Platón, Aristóteles, más bien va a tomar toda una vida poder desarrollar, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, lo que está ofreciendo la sofística no es poco, ¿no? No está ofreciendo cualquier cosa. Está ofreciendo un bien que para los filósofos, vamos a ver, es un bien que no se podría pagar, que toma mucho tiempo, toda una vida, como repito, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ponderar y ponerle un valor a algo tan importante como la excelencia, poder ser la mejor versión posible de uno mismo? Y este término, como les digo, apúntenlo, subrayenlo, pónganlo ¿no?, en este pequeño archivo que podemos tener de términos griegos, ¿no? La idea del arete, la idea de la excelencia, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser la mejor versión de mí mismo? ¿Qué actividades tengo que introducir? Eso significa hacer ejercicio, la alimentación, ¿no? ¿Qué implica toda esta arete? Ya vamos a ir viendo cuando nos detengamos en Platón, en Aristóteles, pero lo voy mencionando porque creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, como ven, la sofística va a implicar un cambio, ¿no? Algo diferente, algo distinto, ¿no? Es poder poner al alcance de los jóvenes una capacidad de discutir, de analizar, de lograr convencer al otro de lo que uno está diciendo. No importa si es verdad o mentira, esa parte epistemológica es dejada de lado. Lo importante es lograr la atención, el interés de las personas que te están escuchando, ¿no?
Entonces, vamos a ir cerrando con unos fragmentos de Protágoras, que es uno de los sofistas más conocidos, ¿no? Habiendo dicho entonces esto sobre cómo la sofística genera esta revolución pedagógica, creo que estos dos fragmentos nos van a ayudar a sintetizar el pensamiento de un sofista, en este caso, como vuelvo a repetir, de Protágoras, ¿no? Dice Protágoras, cito, sobre los dioses no puedo saber ni que existen ni que no existen, ni tampoco cómo son, según su figura, ya que son muchos los impedimentos para saberlo, la oscuridad y que la vida del hombre es breve, ¿no? Y como ven, o sea, nos habla acerca de las limitaciones que la capacidad intelectual humana tiene, ¿no? Para definir algo de una manera conclusiva, final, ¿no? La otra cita es, de todas las cosas, la medida, el metrón, ¿no? Es el metrón, el patrón, ¿no? Cómo algo está articulado, ¿no? Es el hombre, de que son las que son y de que no son las que no son, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en vez de indagar en relación al orden impuesto por la fisis, por el cosmos, sería el propio orden del hombre. El hombre tendría que ser el patrón, la medida, que es verdad, que es justo, que es correcto, que es adecuado, no debería ser indagado, buscado en un orden superior o mayor, sino que tendría que ser la medida que el hombre imponga, defina. ¿De qué hombre? Obviamente de la comunidad de hombres, ¿no? ¿En qué tiempo? En el tiempo en que en ese momento se reflexione o se pregunte. Entonces, más que un relativismo, tendríamos que pensarlo como que lo que están proponiendo a un nivel epistemológico los sofistas no es un relativismo de que cualquier verdad da lo mismo, sino si quisiéramos ser un poquito justos con ellos, lo que están proponiendo es, dado lo acotado, lo limitado de la capacidad intelectual humana, es más inteligente partir sabiendo lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que no somos eternos, que no tenemos una visión del absoluto, por lo tanto, al ser finitos, limitados, es mejor entender de que nuestro conocimiento también lo es. Que más allá de desear alcanzar o ponernos en el orden de las cosas, deberíamos partir reconociendo la limitación existencial, epistemológica que tenemos. Entonces, no es que el sofista no crea en la verdad, sino que la verdad que cree el sofista es una verdad contextualizada. Por eso le decía, no es un relativista. Ojo con eso. Sino que si queremos ser justos con el sofista, podemos más bien entender que lo que él está proponiendo es un perspectivismo. O sea, esto es acotar en un tiempo, en un espacio, en un consenso. Esto es verdadero bajo el consenso. ¿Ese consenso puede cambiar? Puede cambiar. Y si cambia, seguramente nuestras definiciones cambiarán, serán otras. Pero lo importante es entender la finitud de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento, de nuestro saber. Entonces, para ser justos con el sofista, no es un relativismo, vuelvo a repetir, esto lo subrayo, no es un relativismo, sino sería un perspectivismo, ¿no? Que es un término más contemporáneo que podemos utilizar o que nos puede servir para entender de que la verdad se construye bajo consenso, ¿no? Lo verdadero es lo verdadero según la situación y el contexto, no en un sentido de relativismo, vuelvo a repetir, sino en relación al conjunto de creencias del colectivo. Ahora bien, esto podría también significar formas de manipulación del discurso, sí, podría ser, pero vuelvo a repetir, siendo amigo de la verdad, sin tener ninguna discrepancia básica contra el sofista o crítica contra el sofista, de repente lo que nos están diciendo es que se reconoce el tema del absoluto, ¿no? De la realidad en sí misma como un valor, pero nos muestra a su vez el absurdo de pretender investigarlo desde nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, se hace necesaria la distinción entre ser y parecer. Y como vuelvo a repetir, para el sofista, el ser está más allá de lo que nosotros podríamos definir y nos queda el parecer, que sería el consenso encontrado en relación a las creencias del momento. De ahí que reconocer nuestros límites se convierte en un proceso de autoconocimiento que nos libera y nos concentra en aquello que sí se encuentra en nuestras posibilidades y en nuestros alcances, ¿no? Entonces,
La timé, o sea, esto es lo que buscaban los griegos, timé quiere decir la gloria, el honor, la fama, el liderazgo, tal vez se puede encontrar en un discurso que precisamente premie la conciencia de los límites del conocimiento. Entonces, como le digo, sin tratar de ocultar las limitaciones del discurso de los sofistas, podríamos entender que hay un perspectivismo que hace que la propuesta sofística sea una propuesta de reconocer los límites del conocimiento humano y adaptarse a ellos, ¿no? A estos límites. Espero que esto les pueda servir y que puedan ayudarles a comprender la diferencia sustancial que hay entre la sofística y la filosofía. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Esto ya para ir cerrando, para ir terminando la sesión de hoy. Hemos visto algunos conceptos griegos a tener en cuenta. Creo que hay varios conceptos que hemos presentado el día de hoy que espero que entiendan de que no es simplemente, el profesor quiere poner un montón de textos en griego, no, o conceptos en griego, ¿no? Como para dársela de erudito, no, 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 sino que son términos que en realidad no se pueden traducir. O sea, ponemos una traducción, pero esa traducción es lo más cercano a lo que nosotros podemos entender. No es que sea un equivalente perfecto, y eso es algo que tenemos que entender. Hemos visto también el debate retórico, la sofística y particularmente a un autor entre ellos que es Protágoras, ¿no? Y seguramente vamos a ver algún fragmento más de Protágoras y el discurso de Pericles seguramente también lo vamos a ver en el fragmento que discutimos en clase. En todo caso, eso es todo en este formato de clase a través de video. Espero que les esté sirviendo, que les esté pareciendo interesante. Créanme que para mí también es algo retador e interesante poder ofrecerles esto que no crean que es sencillo ni fácil, sino que implica todo un ejercicio retórico interesante e importante de mi parte y que espero que ustedes no solamente les esté sirviendo, sino que en cierta medida lo puedan estar disfrutando. Entonces, solamente me queda darles las gracias como siempre, despedirme y ya nos estamos viendo en la siguiente clase con un siguiente video. Gracias por su atención. Hasta luego.